Bien, y empezamos el programa de hoy con la tragedia que ha sucedido pues en plena campaña electoral en el Brasil. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido al programa. Este candidato pues cambia toda pues la situación y uno se pregunta qué va a pasar luego de la muerte del candidato que iba tercero en las encuestas. ¿Qué tal, Paola? Bueno, en realidad él tenía alrededor del entre 8 y 10% de la intención de voto, así que es un poco, digamos, cambiará algo, pero no mucho el panorama, ¿no? Muy bien, nosotros les contamos que hoy el candidato a la presidencia del Brasil por el Partido Socialista, Eduardo Campos, murió luego de que el avión en el que viajaba con su equipo de campaña se estrellara en una zona residencial en Sao Paulo. Líder del Partido Socialista brasileño y tercero en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales, Eduardo Henrique Axioli Campos, de 49 años, perdió la vida esta mañana luego que la avioneta en la que viajaba se estrellara en el barrio Boqueirão, en la región central de Santos. La nave Cessna 560 XL, que trasladaba a Campos del aeropuerto de Santos Dumont en Río de Janeiro, tenía por destino el aeropuerto de Guarujá. Sin embargo, debido al mal tiempo, el piloto tuvo que aterrizar de emergencia, maniobra que no se concretó tras perder contacto con el control de tráfico aéreo. Producto del siniestro, 7 personas murieron, incluido Campos, y varias personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al hospital de la localidad. A raíz de la muerte de Campos, los principales candidatos a los comicios presidenciales manifestaron su pesar, como la mandataria Dilma Rousseff, vía su cuenta oficial en Twitter. Brasil entero está de luto. Perdemos a un gran brasilero, Eduardo Campos. Perdemos a un gran compañero. Lo propio hizo el candidato del Partido de la Socialdemocracia, Aécio Neves, quien en señal de duelo canceló su agenda y suspendió las actividades de su campaña electoral. Nacido en Recife en 1965, Eduardo Campos, padre de 5 hijos, 21 años y 5 meses, inició su carrera desde muy joven. Fue nieto y ahijado político del exgobernador de Pernambuco, Miguel Arraes, líder influyente de la izquierda nacional, quien casualmente falleció en esta misma fecha. En 1990, Campos abandonó el partido Movimiento Democrático para afiliarse al Partido Socialista Brasileño, con el que postuló a la gobernación de Pernambuco en el 2006, para 4 años más tarde ganar la reelección con el apoyo del entonces mandatario Luis Inácio Lula da Silva, vínculo que lo llevaría a convertirse en un aliado clave para aspirar a la presidencia del país. Por lo pronto, el portal Boca de Sao Paulo informó que la legislación electoral brasileña ha otorgado un plazo de 10 días a la agrupación del desaparecido candidato presidencial para elegir a su reemplazante, considerando que las elecciones del país se llevarán a cabo el próximo 5 de octubre. Así es, están contra el tiempo, además se debe definir qué va a pasar con la campaña electoral. Creo que tienen 10 días para poder definir si es que el partido se retira de la contienda o se elige a otro candidato. Se está hablando de Marina Silva, la candidata que formaba parte de esa fórmula presidencial junto a Campos. Ella, se habló mucho de ella en la campaña anterior, y que habría significado pues peligro o habría movido el piso un poquito a Dilma Rousseff. Claro, ella fue viceministra del Ambiente en anterior gobierno y tuvo una buena campaña en la anterior elección. O sea, es una personalidad bastante popular y era un buen aliado, una aliada para Campos, que ahora falleció, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver qué sucede con qué decisión toma efectivamente el partido. En caso que se retirara, ¿qué va a pasar con ese 8 o 10%? Claro. ¿No? En la medida en que Campos era un aliado de Lula, ¿no? Que incluso estuvo vinculado al gobierno de Lula, es probable que esa votación vaya mayoritariamente más bien a Dilma Rousseff, ¿no? Incluso Lula había intentado convencerlo a Campos que no se presentara en esa elección, ¿no? Y incluso le había dicho
que más bien se presentara en 2018 con su apoyo, ¿no? O sea, hay un vínculo fuerte entre el Partido de los Trabajadores y Campos, o en todo caso Lula, ¿no? Entonces, digamos, lo más probable es que vaya a pasar eso, ¿no? Que si en caso que se retire el partido, esa votación, ese 8 o 10% vaya a parar donde Dilma Rousseff, ¿no? ¿Y es poco probable que el candidato con el segundo lugar en las encuestas pueda capitalizar todo ese voto? Bueno, porque el que quiera votar puede. por Dilma, vota por Dilma. Sí, siempre. Lo que pasa es que él es, digamos, Campos es del Partido Socialista, ¿no? Y como dije, hay una relación, había una relación con Lula, entonces, digamos, es más factible que esa votación se vaya a Dilma Rousseff, ¿no? Hablamos de él, Campos. Él sabía, según lo que estaba leyendo, pues que era difícil poder ganar a Dilma Rousseff, que pese, bueno, que si superó la crisis del Mundial y de las protestas, pues al parecer pues iba a ser reelecta el próximo 5 de octubre y que su mira era las elecciones del 2018, se estaba preparando, al parecer tenía una carrera impecable, no había... Bueno, él era un gobernador de Pernambuco, del estado de Pernambuco, sumamente popular, ¿no? Ajá. La última vez fue elegido con el 80%, o sea, ya entonces tenía un caudal, digamos, en su estado, que dicho de paso es el estado natal de Lula, Ajá. ¿no? Era sumamente exitoso con unos programas en temas de seguridad, en temas también de programas escolares. Pero claro, con ese capital, digamos, en su estado decidió lanzarse, ¿no? a la presidencia. Pero en medio de todo, no olvidemos que él estaba solamente tercero en las encuestas, ¿no? Dilma Rousseff en una encuesta que se dio a conocer el 22 de julio estaba más o menos con el 38%, Aécio Neves con el 22% y claro. Campos con el 8%. O sea, digamos que aun cuando tenía, digamos, un capital en su estado, un político sumamente popular, evidentemente está muy atrás por respecto a los dos que están primeros, ¿no? Muy bien, nosotros más adelante pues tendremos más información sobre la campaña electoral en Brasil, pero nos vamos a Chile. Un grupo de delincuentes realizó un asalto en el aeropuerto de Santiago y se llevaron nada menos que 11 millones de dólares. Más adelante vamos con la historia de Chile, pero vamos a comentarle que la Organización Mundial de la Salud ha informado que se necesita una inversión de 100 millones de dólares para combatir el ébola. La Organización Mundial de la Salud, OMS, solicitó la necesidad de destinar 100 millones de dólares para poder combatir la epidemia del ébola, que ya ha matado a más de 1 millar de personas en África Occidental. Ante el aumento de casos de contagio por el virus, el pasado viernes la OMS declaró el brote de ébola en África Occidental como una emergencia pública sanitaria internacional. Desde que el brote surgió el pasado marzo en Guinea, la OMS ha desplegado a cerca de 200 personas en 4 países afectados: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, para coordinar esta crisis sanitaria. Ayer se conoció que Liberia tratará a 2 de sus médicos infectados con NextMap, el medicamento experimental suministrado a 3 pacientes contagiados por el virus y que ha mejorado el estado de salud de 2 de ellos, los estadounidenses, mientras el tercero, un español, falleció ayer en Madrid. La Organización Sanitaria Mundial aprobó ayer, desde el punto de vista ético, el uso de tratamientos experimentales contra el ébola, aunque no especificó quiénes tendrán prioridad para recibir las muestras de fármacos. El ébola, que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. De otro lado, Canadá anunció que donará a la Organización Mundial de la Salud 1000 dosis de un medicamento experimental contra el ébola, para su utilización en los países africanos más afectados por el brote infeccioso. El Ministerio de Sanidad canadiense precisó que la vacuna, conocida como BSV-EVOX, nunca ha sido probada en seres humanos, solo en animales, aunque los resultados han sido esperanzadores. Por su parte, el cadáver del sacerdote Miguel Pajares, fallecido ayer a causa del virus del ébola, fue sellado e incinerado, sin practicarle la autopsia para evitar la propagación de la enfermedad, de acuerdo con el reglamento de la Policía Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Tras ser cerrado el cubrimiento del cadáver, el ataúd fue sellado con una cinta de zinc, antes de proceder a la incineración. Sus cenizas serán enterradas en el mausoleo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
a la que pertenecía, tal como lo decidió su familia, que se mostró apenada porque confiaban en su pronta recuperación. Muy bien, y es el dinero que se necesita para poder combatir el virus que por primera vez se daba en África Occidental, se había sido en África Oriental, la mayoría de casos, y ha sido pues luego del contagio de estos médicos norteamericanos que se ha podido saber también que hay una medicina experimental que ha estado a nivel de animales y que se ha probado con éxito con 2 médicos norteamericanos y al parecer no funcionó con el médico con el sacerdote español porque ya estaba muy avanzado y falleció el día de ayer. Pero ¿qué puede hacer la OMS? Porque se necesitan, estamos hablando de $100 millones para combatir el virus. Claro, lo que pasa es que hay toda una infraestructura en términos de cuidado, de presencia de médicos y también de infraestructura hospitalaria, ¿no? Que se necesita para poder combatir la enfermedad, ¿no? Y el problema que se está planteando ahora también es sobre la posible expansión de la enfermedad más allá de África, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya hay pequeños indicios de que ya se están tomando precauciones en varios países. Por ejemplo, ahora los inmigrantes que están llegando a Europa, por ejemplo, y ya la policía española, por ejemplo, que los recibe, ya está, por ejemplo, recibiéndolos con guantes, o sea, ya digamos con equipo como para evitar cualquier contagio posible, ¿no? Incluso hasta Bolivia, cuando se dice que en América Latina es difícil que llegue la enfermedad, el gobierno boliviano ya ha anunciado medidas para eventualmente evitar que la enfermedad pueda llegar a Sudamérica. Pero es difícil porque no hay vuelo directo desde África y en todo caso pasan por otros controles migratorios y sanitarios por Europa, por ejemplo, ¿no? Claro. Antes de llegar a nuestro país, pero eso igual hay que estar preparados con en todo caso el gobierno de Bolivia, ¿no? Sí parece que está preocupado y ha tomado algunas medidas, ¿no? Claro, pero es que se necesita en el caso de África, por no decir todo, ¿no? Desde infraestructura sanitaria, los médicos que no lo tienen, la gente que vive en una situación realmente preocupante, ¿no? No tiene servicios higiénicos adecuados, la alimentación. ¿Qué se puede hacer? O sea, no solamente es tratar la enfermedad, sino es todo el entorno que ha favorecido que se reproduzca rápido esta enfermedad. Bueno, por eso es que se necesita una fuerte inversión y de ahí este pedido de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Muy bien, y hablando de África, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha amenazado a Constitucional a Sudán del Sur por las confrontaciones civiles y étnicas que se viven en ese país.